No te han dicho la verdad en el pasado y ahora no va a ser diferente. Te van a seguir mintiendo y van a seguir echándole la culpa a factores externos. En una reciente entrevista, a la persona que está a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, le preguntaron si la inflación estaba bajo control. Y su respuesta no fue muy alentadora. Antes de seguir, como siempre digo en todos mis vídeos, el siguiente vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No te creas nada de lo que cuento, desarrolla tu propio criterio y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, vamos a analizar cómo podemos navegar las aguas que se nos presentan en los próximos meses, porque desde luego no tiene pinta de que vaya a ser tranquilo. Y como he hecho en anteriores vídeos, quizá la forma de navegar las aguas y las condiciones económicas que se nos presentan en los próximos meses es quizá analizando el pasado, en concreto algo que ocurrió hace 100 años, en concreto la década de 1920 y 1930. Muchísimos granjeros vieron cómo los precios de sus productos se reducían un 50%. Esto significó que no eran capaces de devolver las deudas que tenían con los bancos. Los bancos se quedaron las granjas. De una forma muy absurda, mientras muchísimos segmentos poblacionales se quedaban sin comida, los granjeros tiraban la comida. Se deshacían de ello porque no les salía rentable seguir produciendo. Y es que fue una época marcada por las contradicciones. El campo, sin duda, fue muchísimo más duro que la ciudad. En concreto, las ciudades también vivían situaciones extremadamente contradictorias. Mientras había muchísimas personas de forma simultánea viviendo en las calles sin hogar, había muchísimas viviendas vacías. Sin duda, fue una época marcada por las malas noticias económicas. Entre ellas, la industria del acero estuvo produciendo en 1931 a un 10% de su capacidad real. Ford la tenía al principio de la crisis más de 130.000 empleados y con el paso de los años fue reduciéndolo a 37.000. De hecho, los salarios bajaron de 50 a 16 dólares. El presidente del país en ese momento decidió que obviamente el sistema financiero, en concreto los bancos, tenían que adaptarse a esta situación y decidió que la mejor solución era literalmente cerrar los bancos y que solamente abriesen aquellos que tuviesen las cuentas saneadas. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. Y es que de nuevo los paralelismos son muy llamativos en relación a lo que está ocurriendo ahora. Es verdad que no tenemos a un presidente de gobierno obligando a los bancos a cerrar las persianas, pero sí que tenemos a los banqueros centrales con una serie de políticas monetarias que están obligando a que los bancos se concentren. Unan fuerzas porque en un futuro van a tener que competir contra las grandes tecnológicas. Y es que la forma que tuvieron de ayudar al sector agrícola hace 100 años se parece muchísimo a las medidas que estamos viviendo hoy en día. Hace 100 años decidieron que la forma de controlar los precios era reducir la producción. Algo muy contradictorio porque de forma simultánea había grandes porcentajes de la población que estaban muriéndose de hambre. ¿Te suena de algo esto? Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Hace 100 años lo que decidió el Estado fue simplemente dar ayudas a los granjeros para que al menos pudiesen sostenerse, a cambio de reducir la producción. El resumen es el siguiente. En 1935, el gobierno de los Estados Unidos decidió lanzar la Seguridad Social. Y esto en 2024, ¿exactamente en qué se traduce? Se traduce en que los gobiernos están preparando el salario mínimo universal por un motivo. Porque saben que grandes porcentajes de la población van a vivir a costa del Estado, porque saben que no se van a adaptar al nuevo mercado laboral, por una serie de tecnologías disruptivas, por la inteligencia artificial, por tecnologías de contabilidad distribuida, por los robots, automatización de absolutamente todos los procesos, muchísimas tecnologías disruptivas más que están haciendo que el mercado laboral sea completamente diferente a hace 20 años. La salida de la crisis hace 100 años fue gracias a una idea que introdujo el Estado a la población, la idea de la solidaridad, The New Deal. Es que realmente The New Deal no funcionó, pero lo que sí que funcionó fue una cosa completamente diferente. La industria de la guerra. Lo que salvó la economía de Estados Unidos no fue otra cosa que la economía de guerra. Las fábricas habían dejado de producir electrodomésticos, pero ahora producían munición, ropa y camiones. Y quizá la respuesta a qué va a ocurrir con la inflación la tenga, entre otras personas, una de las personas encargadas de dirigir el Banco Internacional de Pagos, la madre de todos los bancos centrales. Agustín Carstens ha explicado que si los bancos centrales no toman el control de la situación, si no implementan las políticas monetarias correctas, corremos el riesgo de entrar en una hiperinflación. Y no son mis palabras, son las suyas. Quizá sea una hiperinflación, quizá congelen el sistema financiero, igual cierran los bancos y te presentan como solución las CBDCs. No sabemos exactamente qué mecanismos van a utilizar para implementar las CBDCs. Pero en cualquier caso tienes que preguntarte por qué los bancos centrales de absolutamente todos los países están preparando una versión digital del dinero fiat que estás utilizando
ahora. Recuerda que las épocas de crisis son las épocas de más oportunidad y tienes que saber ver las oportunidades dentro de estas condiciones económicas difíciles. En este sentido, en 2024, la gran oportunidad está en detectar cuáles van a ser los raíles de comunicación tanto de las CBDCs mayoristas y de las CBDCs minoristas. En concreto, de las CBDCs que van a consistir en ser los raíles de los pagos de alto valor, el mecanismo de comunicación entre los bancos. Las CBDCs van a estar montadas encima de tecnologías de contabilidad distribuida y la oportunidad está en detectar qué activos digitales van a ser utilizados antes de que entre el mercado de utilidad. Y no me refiero a Bitcoin, que ayer en el exchange de BitMEX sufrió una corrección a $8.900 la unidad, aunque luego se recuperó en el precio, sino a activos digitales que son escalables, que no contaminan y que el sistema financiero quiere adoptar. Son capaces de absorber todo el volumen de transacciones que necesita el sistema financiero tradicional.